Historia 1. El repartidor. Trabajo como repartidor de pizzas en una pizzería local del barrio. Cumplí 17 años hace apenas un par de meses y decidí buscar trabajo para ganar algo de dinero y tener mi primera experiencia laboral. Parecía uno de los trabajos más sencillos, mucho mejor que estar parado detrás de un mostrador mirando el techo todo el día. Aunque debo admitir que la mayoría de las noches se sentían exactamente iguales entre sí. Conducía casi siempre por las mismas rutas, entregaba pedidos en las mismas casas, veía las mismas caras de siempre entre los clientes habituales. La única diferencia real llegaba los fines de semana, cuando aparecían pedidos de personas distintas y la pizzería extendía el servicio de entrega hasta las 2 de la madrugada, lo que significaba que yo trabajaba hasta mucho más tarde de lo normal. Esta historia ocurrió un sábado por la noche. Había una tormenta bastante considerable descargando sobre la ciudad, con lluvia intensa y viento que azotaba los árboles. En muchos otros trabajos, supongo que el mal tiempo habría significado una noche tranquila. Pero no en este. La gente no quería salir de casa bajo esa lluvia, así que los pedidos de entrega a domicilio llovían casi tanto como el agua del cielo. Al menos, las propinas eran buenas esa noche. El trabajo estuvo frenético hasta las 11 o casi medianoche, sin apenas descanso entre entrega y entrega. Después, finalmente, el ritmo empezó a bajar un poco, y tuve tiempo de entrar a la tienda y tomarme un respiro mientras no había pedidos nuevos. El problema era que no tenía mucho con quien hablar ahí dentro. La mayoría de los otros empleados eran hombres de 30 o 40 años, y los pocos chicos universitarios que trabajaban allí no estaban ese fin de semana. Así que, como era de esperar, cuando llegó el siguiente pedido, me lo asignaron a mí directamente, aunque el otro repartidor llevaba fácilmente una hora apoyado en el mostrador charlando sin hacer nada. No dije nada. Simplemente tomé el pedido, agarré las pizzas y salí al coche. Era una dirección que no reconocí en absoluto. El GPS me indicó que estaba a unos 20 minutos de distancia. Pensé que haría la entrega y luego tomaría el camino largo de regreso para matar el tiempo, con la esperanza de que así ya no me tocara ningún otro pedido esa noche. Arranqué y empecé a conducir. Como era de esperar a esas horas, las calles estaban prácticamente desiertas. En retrospectiva, eso suena inquietante, pero en ese momento siempre me resultaba tranquilizador. El barrio al que me dirigía era bastante típico de esta zona. Casas grandes rodeadas de árboles, ubicadas bastante adentro del bosque con caminos de entrada largos que conectaban con la calle principal. Nada demasiado aislado para lo que estamos acostumbrados aquí, aunque supongo que para alguien de ciudad podría parecer que estuvieras en medio de la nada. Giré por el camino de entrada y aparqué frente a la casa al final del mismo. Era una casa grande y antigua, de esas que parecen tener historia propia. No había ni una sola luz encendida en todo el edificio. Mientras preparaba el pedido para salir del coche, algo llamó mi atención. Una cortina del piso de arriba se movió. Alguien había estado mirando por la ventana y acababa de apartarse al verme llegar. En realidad, eso lo veo bastante a menudo haciendo este trabajo. Es completamente normal que los clientes estén pendientes de cuándo llega el repartidor. Pero esta vez se sintió diferente. Más inquietante. Porque con todas las luces apagadas, era imposible distinguir quién había estado ahí. Solo había oscuridad detrás del cristal. Salí del coche de todas formas y me acerqué al porche. Entonces me detuve, confundido. Había otra caja encima del porche. Una caja de pizza, pero no de nuestra pizzería, sino de otro local del que apenas había oído hablar un par de veces. No había visto ningún coche salir por el camino de entrada cuando llegué, ni había nadie en los alrededores, lo que significaba que esa caja llevaba allí un buen rato. De hecho, estaba claramente empapada, como si la humedad del aire y la lluvia hubieran ido calando en el cartón durante horas. Era raro. No, bastante raro.
Rodeé la caja con cuidado y llamé a la puerta. Necesitaba cobrar el pedido, no podía simplemente dejarlo y marcharme. En cuanto golpeé la puerta, escuché algo moverse dentro de la casa. Un sonido breve, como alguien recolocándose, y después silencio absoluto. Sí. Esperé un minuto entero sin que nadie se acercara. Volví a llamar. Esta vez, el silencio fue completo. No hubo ningún movimiento, ningún sonido, nada. Sabía que había alguien dentro. Déjame espona. Lo había visto en la ventana. Así que después de otro minuto de espera, saqué el móvil y marqué el número que aparecía en el pedido. Unos segundos después, escuché un teléfono sonar dentro de la casa. Y no desde lejos, no desde el fondo de alguna habitación. Sonaba justo al otro lado de la puerta. Como si alguien estuviera plantado a apenas unos centímetros de mí, separados únicamente por esa puerta de madera. Pero aún así, nadie abrió. La sensación de incomodidad que venía creciendo desde que aparqué el coche se intensificó de golpe. Yo sabía que había alguien ahí. Había visto la cortina. Había escuchado el ruido. Ahora el teléfono sonaba al otro lado de esa puerta. Y nadie respondía. Estuve a punto de dejar simplemente las pizzas encima de la caja empapada y largarme, cuando de repente una voz habló desde el otro lado de la puerta. La puerta está rota. Trae el pedido por la entrada lateral. Era una voz de mujer, pero tenía algo extraño. Un tono áspero, rasposo, casi forzado, como si le costara trabajo producir ese sonido. Di un par de pasos atrás instintivamente, y luego empecé a rodear la casa hacia un lado. En ese flanco de la casa no había ningún tejadillo ni saliente que me protegiera de la lluvia, así que caminé completamente expuesto al aguacero, intentando mantener la caja de pizza lo más seca posible. Al doblar la esquina, encontré una puerta lateral. Pero había algo que no encajaba. Si la puerta principal estaba rota, y esta era la que usaban habitualmente, ¿por qué tenía ese aspecto tan abandonado? La madera estaba sucia y deteriorada. Había telarañas acumuladas en las esquinas del marco. La bombilla del pequeño faro exterior que había sobre ella estaba fundida o directamente apagada. Nada en esa puerta sugería que alguien la hubiera abierto en semanas, quizás meses. Me quedé parado frente a ella unos 30 segundos, empapándome. No escuché pasos acercándose desde dentro. No hubo ningún sonido de alguien moviéndose hacia la puerta para abrirla. Solo silencio y lluvia. Y entonces empecé a notar esa sensación. Esa sensación que resulta difícil de explicar, pero que el cuerpo reconoce antes de que la mente la procese. La certeza absoluta de que algo o alguien te está mirando. Me quedé paralizado un momento, con los ojos moviéndose por los alrededores, tratando de distinguir algo entre la oscuridad y los árboles. No vi nada concreto, pero la sensación no desapareció. Al contrario, fue creciendo con cada segundo que pasaba. 30 segundos más de eso fue suficiente. Algo estaba muy mal en todo aquello. Lo sentí en el estómago, en el pecho, en cada músculo del cuerpo. Ponte antes. Yo no lo huevo ahora sentía. Solté la caja de pizza, dejándola caer al suelo mojado, y eché a correr hacia el coche. Entré, encendí el motor y salí de ese camino de entrada lo más rápido que pude, sin mirar atrás. Durante el trayecto de regreso a la pizzería, mi mente no paró de darle vueltas a todo. Y entonces caí en algo que no había considerado antes: la otra caja de pizza en el porche. La de la otra pizzería. Ese pedido había llegado antes que el nuestro, claramente, porque la caja llevaba suficiente tiempo ahí fuera para estar completamente empapada. Lo que significaba que otro repartidor había estado en esa misma puerta, esa misma noche, y también se había ido sin entregar el pedido. ¿Qué había visto él? ¿Qué había sentido para marcharse dejando la pizza allí? Probablemente algo similar a lo que yo había experimentado, o quizás algo peor. Y si ese primer repartidor había conseguido escapar de lo que fuera que estuviera pasando en esa casa, las personas que vivían allí habrían necesitado intentarlo de nuevo. Con otra pizzería. Con otro repartidor. Conmigo,
Lo que más me perturbó, y me sigue perturbando hasta hoy, es que nunca llegué a entender cuál era el plan exactamente, cuál era el objetivo real. Mi mejor teoría, la que más sentido tiene cuando lo analizo fríamente, es que la mujer no estaba sola en esa casa. Había alguien más, no fuera, entre los árboles, esperando, llevarme al lado de la casa, lejos de la calle, lejos de cualquier testigo potencial. Habría garantizado que nadie viera lo que iba a ocurrir después. Nunca supe qué era ese después. Sigo trabajando en la misma pizzería. Han pasado casi 2 años desde aquella noche, y jamás he vivido nada que se le acerque remotamente. Espero sinceramente no volver a hacerlo nunca. Pero hay noches, especialmente cuando llueve, y las calles están vacías, y el GPS me lleva a una dirección que no reconozco, en las que el recuerdo de esa cortina, moviéndose en la oscuridad, vuelve con una claridad que preferiría no tener. Y me pregunto qué habría pasado si no hubiera escuchado a mi instinto a tiempo. O si hubiera esperado un poco más frente a esa puerta lateral cubierta de telarañas. Si alguien hubiera salido de entre los árboles antes de que yo echara a correr. Prefiero no saberlo. Y prefiero no volver a averiguarlo. Historia 2. El guardabosques. Trabajé como guardabosques en una gran área silvestre que prefiero no especificar para mantener el anonimato. No era una zona especialmente popular entre los visitantes. Había otros parques y reservas naturales en la región mucho más conocidos y frecuentados, aunque el territorio bajo mi custodia era enorme y de una densidad forestal impresionante. Precisamente por esa baja afluencia de visitantes, el número de guardabosques activos era bastante reducido. Éramos pocos para cubrir una extensión de terreno considerable. Mis funciones variaban bastante según el día. A veces pasaba las jornadas recorriendo senderos para mantenerlos limpios y en buen estado. Otras veces supervisaba las zonas de acampada, asegurándome de que todo estuviera en orden y fuera seguro para los visitantes. Y en ocasiones participaba en operaciones de búsqueda y rescate cuando algún senderista se perdía o necesitaba ayuda. Dado que el parque permitía acampar y hacer rutas de varios días, siempre había guardabosques cubriendo el turno de madrugada por si surgía alguna emergencia nocturna. Yo solía trabajar en turnos intermedios, terminando entre la medianoche y las 3 o 4 de la mañana dependiendo de la jornada. El día que voy a contar, había pasado la mayor parte de la tarde en una zona de acampada bastante remota del parque. Me encargué de limpiar el área, revisar las instalaciones y asegurarme de que todo estuviera en condiciones adecuadas para su uso. Para llegar hasta allí, había tomado un quad por buena parte del sendero, hasta que el terreno se volvió demasiado escarpado e irregular para continuar con el vehículo. El resto del trayecto lo hice a pie. Durante toda mi estancia en esa zona de acampada no vi a nadie más. No había tiendas montadas, no había señales de que alguien hubiera estado allí recientemente. Solo estaba yo, el bosque y el silencio. Emprendí el regreso poco después de que el sol se hubiera puesto completamente, caminando en la oscuridad de vuelta hasta donde había dejado el quad y luego descendiendo con cuidado por el sendero hasta llegar a la cabaña donde tenía mi puesto. La cabaña era pequeña y funcional. Una estufa de leña, una mesa de trabajo y una radio de largo alcance para comunicarme con los demás guardabosques o con las autoridades si era necesario. No era un lugar lujoso, pero cumplía su función. 1 hora después de regresar, comenzó a llover. Las tormentas eran frecuentes en esa zona, así que no le di mayor importancia. Me preparé un café, me senté ante la mesa y empecé a tomar notas sobre el estado del campamento que acababa de revisar. Pasaron un par de horas tranquilas, con el sonido de la lluvia golpeando el tejado de la cabaña como fondo constante. Entonces, la radio cobró vida de repente. Era otro guardabosques. Su voz llegó a través del estático preguntando si estaba en línea. Respondí y le pregunté qué necesitaba. Me preguntó si había visto a alguien en la zona de acampada donde había estado trabajando esa tarde. Le dije que no había encontrado a nadie,
ni siquiera rastros de presencia humana reciente. Hubo una pausa larga. Casi 30 segundos de silencio antes de que volviera a hablar. Cuando lo hizo, su voz tenía un tono diferente. Algo entre la cautela y la reluctancia. Me dijo que quizás necesitaba que volviera a salir y echara un vistazo por allá. Aparentemente, la estación central había recibido una señal de SOS por satélite, y la ubicación desde donde provenía esa señal coincidía con el sendero que yo acababa de recorrer hacía apenas unas horas. Como era el guardabosques más cercano, era el único que podía llegar a tiempo. Los demás estaban a más de una hora de distancia. El compañero añadió que no había llegado ningún mensaje de texto complementario a la señal, ni habían conseguido establecer contacto con quien la había enviado. Cuando recibimos una alerta SOS, sin ningún seguimiento posterior, generalmente se trata de una activación accidental. Esos pequeños dispositivos de comunicación por satélite que usan los senderistas, a veces se activan solos dentro de una mochila, sin que el usuario sea consciente. Pero siempre hay que verificarlo, porque en el caso de que no sea un accidente y no vayas a comprobarlo, las consecuencias pueden ser muy graves. El problema era la noche y la lluvia. Salir al bosque en esas condiciones no era precisamente agradable. Pero no tenía elección. Me puse el chubasquero, agarré la radio portátil, el frontal y una linterna potente, y salí de la cabaña. El quad era inútil con ese tiempo. El barro habría inmovilizado las ruedas antes de llegar siquiera al inicio del sendero. Así que fui a pie. Confirmé con el otro guardabosques la ubicación aproximada de la señal, a unos 3 kilómetros sendero arriba, aunque como solo había habido una emisión, no sabían si la persona se estaba moviendo ni en qué dirección. La caminata me llevó casi 45 minutos, que dadas las circunstancias era un tiempo bastante razonable. La tormenta lo complicaba todo. El sendero era difícil de seguir incluso con el frontal y la linterna trabajando a plena potencia. Las ramas bajas empapadas te golpeaban en la cara, el barro cedía bajo los pies en los tramos inclinados, y la lluvia reducía la visibilidad de forma considerable. Si había alguien ahí, fuera sin el equipo adecuado, sin ropa impermeable, sin linterna, sin conocimiento del terreno, estaba en una situación realmente peligrosa. Cuando llegué a la zona aproximada donde debía originarse la señal, empecé a moverme lentamente, iluminando los alrededores con la linterna en amplios arcos de izquierda a derecha. El bosque estaba completamente negro más allá del alcance de mi luz. Los árboles eran densos, y el follaje impedía que entrara cualquier claridad residual. Solo existía lo que mi linterna alcanzaba a iluminar, y el resto era oscuridad absoluta. Entonces, la luz golpeó algo. Alguien estaba de pie entre los árboles, a apenas 3 metros del sendero. Un hombre, veía, completamente empapado, con el pelo largo pegado a la cara y al cuello por el agua. No llevaba chubasquero ni ningún tipo de ropa impermeable. Su ropa estaba tan saturada de agua que parecía pesar el doble. Me paré en seco y el corazón me dio un vuelco violento, porque apareció de golpe en el haz de mi linterna, sin que yo lo hubiera visto venir. Estaba muy cerca, y el hombre parecía desorientado. Su mirada era la de alguien que no estaba completamente presente, con los ojos entrecerrados por la lluvia que le caía sobre la cara. Pero al mismo tiempo había algo en su expresión que no encajaba del todo con la de alguien simplemente perdido y asustado. Grité a través del ruido de la lluvia identificándome como guardabosques y preguntando si estaba bien. No respondió. Se quedó plantado en el mismo sitio, mirándome fijamente a través de la cortina de agua. Fue entonces cuando me di cuenta de que no llevaba ningún tipo de equipo encima. Sin mochila, sin material de senderismo, sin nada. Y lo más llamativo, sin ningún dispositivo de comunicación por satélite visible. Si él era quien había enviado la señal de SOS, el aparato debería estar en algún lugar accesible, enganchado a la mochila o en la mano. Pero no había nada. Le hice gestos para que se acercara al sendero. Le dije que mi cabaña estaba a pocos kilómetros cuesta abajo, que podíamos refugiarnos allí. Pero el hombre, en lugar de moverse hacia mí, giró sobre sus talones y salió corriendo en dirección contraria, adentrándose en el bosque.
En 10 segundos había desaparecido completamente, tragado por la oscuridad y la lluvia. Saqué la radio inmediatamente y le informé al otro guardabosques de lo que acababa de ocurrir. Le describí al hombre, su estado, el hecho de que hubiera salido corriendo. Nos quedamos hablando por la radio durante un par de minutos, intentando decidir qué hacer. Seguirlo a campo otra vez en esas condiciones era arriesgado. El terreno fuera del sendero era irregular y peligroso de noche, con el suelo empapado y resbaladizo. Pero si el hombre realmente estaba en peligro, no podía simplemente quedarme parado. Todavía estaba valorando mis opciones cuando el compañero dijo de repente: «Espera». Hubo una pausa de casi un minuto. Cuando volvió, su voz tenía un tono diferente. Me dijo que acababa de recibir una segunda señal de SOS desde el mismo dispositivo, y que la nueva ubicación estaba a apenas 400 metros al este de la primera señal, exactamente en la dirección hacia la que había salido corriendo el hombre. Que tenía que ser él. Pero entonces, ¿por qué huía para luego volver a pedir ayuda? ¿Qué sentido tenía eso? Me adentré un poco en el bosque fuera del sendero, intentando que el haz de la linterna alcanzara más lejos entre los árboles. Era la primera vez en toda mi carrera que sentía algo parecido al miedo real estando de servicio. No el nerviosismo normal de una situación complicada, sino algo más profundo e instintivo. Una voz interior que me decía que algo en todo aquello estaba fundamentalmente mal. Pero también sabía que si no investigaba y resultaba que la persona realmente necesitaba ayuda urgente, las consecuencias profesionales y morales serían graves. Me dije a mí mismo que quizás el hombre estaba tan desorientado y asustado que había huido por instinto al verme aparecer de repente en la oscuridad. O que tal vez no era él quien usaba el dispositivo, sino otra persona, y el hombre había salido corriendo para llevarme hasta esa segunda persona. Con esas dos posibilidades en mente, seguí avanzando. No me parecía que tuviera elección. Caminé durante 5 minutos iluminando cada rincón entre los árboles, con el estómago encogido y los nervios a flor de piel. La imagen del hombre apareciendo de repente en el haz de mi linterna seguía reproduciéndose en mi mente, y cada vez que lo pensaba algo se apretaba en mi interior. El sonido de mis propios pasos sobre la hojarasca empapada me resultaba extrañamente inquietante en ese contexto. Entonces la linterna iluminó algo en el suelo. Un pequeño objeto, parcialmente enterrado entre las hojas mojadas. Brillaba débilmente, reflejando la luz de mi linterna de vuelta hacia mí. Lo reconocí de inmediato. Era un dispositivo de comunicación por satélite, uno de los modelos habituales entre los senderistas, de color naranja intenso y forma característica. Uno de esos aparatos que cuestan varios cientos de euros, y que la gente lleva consigo en rutas largas precisamente para situaciones de emergencia. Estaba ahí, en el suelo, en medio del bosque, sin nadie alrededor. Y justo cuando procesé eso, escuché pasos. Rápidos. Muy rápidos. Acercándose desde mi derecha. Tonto. Moví la linterna en esa dirección, y lo vi. El mismo hombre. Pero no venía hacia mí como alguien que busca ayuda. Venía con el cuerpo inclinado hacia adelante, los brazos extendidos, a la velocidad de alguien que tiene un objetivo muy claro. Me lancé a un lado en el último momento y el hombre pasó de largo, chocando con el suelo mojado con un impacto sordo, pero tratando de agarrarme incluso mientras caía. Me quedé paralizado una fracción de segundo, con la mente todavía intentando procesar lo que estaba pasando, antes de que el hombre empezara a levantarse del suelo. Y entonces le miré a los ojos. Hay cosas que resultan difíciles de describir con palabras porque son más una sensación que una imagen. Sus ojos tenían algo que no había visto antes en ninguna persona. Una especie de ausencia, pantón. Como si alguien hubiera apagado algo que normalmente está encendido en el interior de las personas. Vacíos, pero al mismo tiempo con una oscuridad dentro que era activa, intencional. No eran los ojos de alguien perdido o desesperado. Eran los ojos de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Eché a correr. Corrí más rápido de lo que recuerdo haber corrido en mi vida. Tropecé en varios puntos del sendero, me caí al menos 2 veces resbalando en el barro, me golpeé contra ramas que no vi a tiempo.
Pero no me detuve. Usé la radio mientras corría, con la respiración entrecortada, para decirle al otro guardabosques que creía que todo había sido una trampa, que alguien había usado el dispositivo de SOS deliberadamente para atraerme al bosque, sabiendo que yo era el único guardabosques en la zona y que estaría solo. Tonto. Probablemente me había visto más temprano en el sendero durante mi turno de tarde y había calculado que respondería a la llamada de emergencia sin compañía. Llegué a la cabaña y cerré con llave. Tardé 10 minutos en que llegara otro guardabosques y casi 40 más en que llegara un agente de policía. Dada la intensidad de la tormenta y la oscuridad, la operación de búsqueda se pospuso hasta el amanecer. Con la primera luz del día, todavía lloviendo pero con visibilidad mucho mejor, peinaron la zona. Encontraron el dispositivo de satélite exactamente donde yo lo había visto, en el suelo entre los árboles. Pero del hombre no había ningún rastro. Había desaparecido. Lo que más me inquieta cuando lo pienso, y lo pienso con más frecuencia de la que me gustaría admitir, es que ese hombre no tenía nada encima. Sin mochila, sin equipo, sin ropa adecuada para la lluvia. Nada. No. Y sin embargo tenía uno de esos dispositivos de comunicación por satélite, que no son precisamente baratos. Si no tenía ningún otro equipo de senderismo, ¿cómo había conseguido ese aparato? ¿Se lo había robado a alguien? Y si es así, ¿a quién? Seguí trabajando en ese parque durante casi un año después de aquella noche. No hubo más avistamientos, no hubo más señales de SOS inexplicadas, no apareció ninguna información nueva sobre el hombre. El asunto quedó archivado sin resolverse, pero yo nunca me recuperé del todo. La imagen de esos ojos en la oscuridad, la certeza de que alguien había planificado fríamente atraerme a ese bosque, sabiendo que estaría solo, la pregunta sin respuesta sobre qué habría pasado si no hubiera conseguido escapar a tiempo. Todo eso se quedó conmigo. Seguía ahí cada vez que salía de noche al bosque, cada vez que mi linterna iluminaba algo entre los árboles y tardaba un segundo en identificarlo. Dejé el trabajo exactamente un año después de que ocurriera. No fue una decisión racional en el sentido práctico. Era un buen trabajo y me gustaba. Pero hay cosas de las que uno no se recupera completamente, y la idea de volver a estar solo en ese bosque de noche, con la posibilidad de que algo similar volviera a ocurrir, se había vuelto insoportable. Lo que sé con certeza es que estuve muy cerca de algo horrible aquella noche. Dani Fortania me sentí menos helado, algo noche. ¿Cuánto de cerca, exactamente, es algo que prefiero no calcular demasiado? Historia 3. La carretera. Este viaje lo hice en coche desde un pequeño pueblo de la costa noreste del país hasta el interior, cruzando varios estados. No voy a entrar en detalles sobre los motivos exactos del viaje porque son personales, pero digamos que había una situación familiar que consideré lo suficientemente importante como para hacer el trayecto en persona en lugar de simplemente coger un avión, que habría sido lo lógico y lo que normalmente habría hecho. Así que cogí el coche y salí a la carretera sin haberlo planificado demasiado bien. El segundo día del viaje me di cuenta de que iba bastante más retrasado de lo que esperaba. Las paradas en gasolineras, las comidas, los descansos para estirar las piernas, todo había sumado más tiempo del que había calculado. Decidí compensarlo conduciendo más horas seguidas, adentrándome bien en la noche para recuperar el tiempo perdido. Ya estaba en esa parte del país donde las carreteras son rectas, planas e interminables. Y a ambos lados no hay prácticamente nada. Kilómetros y kilómetros de campo abierto, alguna que otra granja perdida en la distancia, y una oscuridad que de noche se vuelve casi física, casi tangible. La lluvia llegó de forma gradual, Primero unas gotas sueltas sobre el parabrisas, luego una llovizna constante, y finalmente una tormenta completa con viento lateral y relámpagos en el horizonte, para cuando ya había anochecido del todo. En otras circunstancias, conducir bajo la lluvia me resulta agradable. Hay algo hipnótico en el sonido del agua sobre el techo del coche y el movimiento rítmico de los limpiaparabrisas.
Pero de noche, en medio de una carretera que parecía no llevar a ningún sitio, con visibilidad reducida y el asfalto brillando de forma extraña bajo los faros, la experiencia era bastante diferente. Cuando la tormenta empeoró lo suficiente como para que me resultara incómodo seguir conduciendo, decidí salir en la próxima área de descanso y esperar a que amainara un poco antes de continuar. La encontré unos minutos después, salí de la carretera principal y aparqué. Era un área de descanso bastante estándar para esa parte del país. Una explanada de asfalto, unos cuantos módulos con servicios básicos, algunos bancos y papeleras bajo un tejadillo. Lo primero que noté fue que no había ningún otro coche aparcado. Ni uno. Aquello, combinado con la tormenta y la oscuridad, le daba al lugar un aspecto peculiarmente silencioso, como si el mundo hubiera quedado en pausa. Salí corriendo hasta los servicios para usar el baño. Volví al coche empapado a medias, a pesar del poco tiempo que había tardado, y me instalé en el asiento del conductor con la intención de esperar. Recliné el asiento hacia atrás y me quedé mirando el techo del coche, escuchando la lluvia. No tenía intención de dormirme, y hasta aquí llega esta historia, porque lo que ocurrió después fue aún más inquietante. Si quieren que suba la segunda parte y sepan cómo terminó realmente, déjenlo en los comentarios.